En este video vamos a seguir trabajando con un problema que nos va a permitir analizar la diferencia que puede llegar a haber entre las proporciones de la votación entre hombres y mujeres. Supongamos entonces que tenemos un esquema que nos permite divisar cómo sería la probabilidad o la proporción de hombres que votarían a un candidato 1 y la proporción que votarían a un candidato 0, y lo mismo para las mujeres. De esta forma nos entregaría una media para los hombres determinada por P sub 1 y una varianza también definida en esta pantalla. Para las mujeres también vamos a tener algo similar, vamos a tener una media sub 2 que va a ser P sub 2, y también vamos a tener una varianza, es decir, vamos a tener dos gráficas distintas, dos distribuciones de Bernoulli distintas, tanto para hombres como para mujeres, para dos mismos candidatos, el candidato 0 y el candidato 1. De esto se desprende las distintas distribuciones de las proporciones. Nosotros suponemos una muestra de 1000 hombres y una muestra de 1000 mujeres, de los cuales en proporción los hombres votarían al candidato 1 en un 0,642 y las mujeres votarían al candidato 1 también en 0,591. Es decir, al mismo candidato votarían de forma distinta según el sondeo que realizamos. De esta forma también se nos entrega una media de las distribuciones de la población, esto es P sub 1, y también para los hombres y para las mujeres también una media P barra sub 2, que es de las distribuciones de las proporciones. También vamos a tener la varianza, como podemos ver, de la que se va a desprender el desvío típico si elevamos al cuadrado ambos miembros. Pero lo que a nosotros nos interesa es ver qué diferencia hay entre uno y otro, es decir, ver qué diferencia hay entre P sub 1 y P sub 2. Es decir, la diferencia que hay entre los votos que van a ir destinados al candidato 1, tanto por hombres como por mujeres. Es decir, nosotros nos interesa saber si esa diferencia es amplia, si es pequeña, por lo tanto, o si es igual. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es realizar la diferencia de las distribuciones muestrales. De esa diferencia nos queda esta expresión, esta curva, y con la media que va a ser mu sub P barra sub 1 menos P barra sub 2. Es decir, la diferencia, esto que tenemos acá, permítanme mostrarles, P sub 2, es igual a la diferencia de las medias proporcionales. Y que es igual a su vez a la diferencia que a nosotros nos interesa averiguar. Ahora, nosotros no conocemos estos datos con certeza, lo único que conocemos son datos que vienen dados por la muestra que hicimos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, permítanme borrar acá, es averiguar un intervalo de confianza del 95%. Es decir, vamos a buscar un intervalo que nos permita asegurar en un 95% que ahí, dentro de ese intervalo, se encuentra el verdadero valor de la diferencia entre las opiniones o las votaciones de hombres y mujeres. Trabajemos entonces con esto. Si nosotros realizamos la diferencia de las muestras, permítanme, voy a borrar acá. Si nosotros realizamos la diferencia de las muestras, tendríamos P barra sub 1 menos P barra sub 2, y estos datos son conocidos. Nosotros los averiguamos con la muestra. Son estos datos que están acá. Es decir, si hacemos P barra sub 1 menos P barra sub 2, esto es igual, sigo acá abajo, a 0,642 menos 0,591, y esto a su vez va a ser igual a 0,051. Es decir, en la muestra que realizamos se nos presentó esta diferencia. Entonces, nosotros queremos averiguar si esa diferencia fue una casualidad muy grande o si esta diferencia es algo que
se va a repetir, va a generar una tendencia, es decir, si va a hacer realmente lo que nos indique qué es lo que ocurre en el verdadero pensamiento o en la verdadera diferencia de lo que piensa la población toda. Entonces, como queremos estar seguros de que hay una probabilidad del 95% de que P sub 1 menos P sub 2 estén a una distancia D, vamos a ver esta expresión, supongamos que tenemos el 95% expresado en esta parte, vamos a hacerlo así, tenemos el 95%, y nosotros queremos averiguar si esta distancia, esta va a ser una forma interesante de verlo. A ver, con un color llamativo, vamos a usar este. Nosotros queremos una distancia D que nos separe del valor z crítico, que es este que está acá, de la media. Es decir, nosotros queremos estar seguros en un 95% de que P sub 1 menos P sub 2 esté entre esta distancia D del valor 0,051. Para eso, lo que vamos a tener que hacer es recurrir a la tabla de valores Z. ¿Y de qué forma? Bueno, si acá tenemos 95%, quiere decir que acá tenemos 2,5% y acá tenemos otros 2,5% por el carácter simétrico que presentan estas curvas de distribución. Entonces, como acá, que es el valor que nos interesa a nosotros, esta es la posición que a nosotros nos interesa, comienza a ser un 2,5, lo que vamos a buscar es este porcentaje, todo lo que abarca debajo de la curva en esta región, que es 95% más 2,5, exactamente 97,5%. Vamos a buscar entonces qué valor z le corresponde a 97,5% o lo que es igual 0,975. Entonces vamos a buscar ese valor z para lograr comprenderlo. Permítanme buscar la tabla de valores z. Acá está la tabla. Entonces buscamos el valor que nos interesa, que es este que está acá, 0,975, acá está, 0,975, que viene dado por 1,9 y 0,06. Por lo tanto, el valor z correspondiente a 97,5% es 1,96. Permítanme bajar acá. Entonces, para pasar en limpio todo esto, tenemos nuestra distribución de esta forma. Tenemos la media, que va a ser la diferencia de las medias, que es igual al valor que a nosotros nos interesa, y vamos a tener entonces un z crítico en este lugar que va a ser igual a 1,96, pero en unidades del desvío típico. En unidades del desvío típico. Es decir, que si tenemos esta distancia, es este valor que tenemos acá. Esto es igual a D, si se quiere. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta averiguar este valor para poder determinar cuál va a ser el intervalo que nos va a separar de ese 0,051 que venía dado por la diferencia de las proporciones. Veamos ahora qué podemos hacer para encontrar este valor. El desvío típico de esta distribución. Nosotros, para calcular el desvío típico, permítanme movernos un poco acá, a ver, para tener más espacio. Para calcular el desvío típico, tendríamos que hacer la raíz cuadrada de P sub 1 por 1 menos P sub 1 sobre 1000, porque es el valor de la muestra, más P sub 2, 1 menos P sub 2 sobre 1000.
pero nosotros no conocemos estos datos. P sub 1 no lo conocemos, es lo que nos interesa averiguar. Entonces, si no conocemos estos datos, vamos a utilizar datos conocidos para estimar estos que no tenemos. Los datos conocidos que tenemos para estimarlos son P sub 1 barra y P barra sub 2. Trabajemos con esto entonces. Si averiguamos el desvío típico estimado, va a ser igual a la raíz cuadrada de P barra sub 1 por 1 menos P barra sub 1 sobre 1000 más P barra sub 2 por 1 menos P barra sub 2, todo esto también sobre 1000. P barra sub 1 y P barra sub 2, como dijimos, son datos conocidos. P barra sub 1 de la muestra nos había entregado que era 0,642 y P sub 2 era 0,591. Por lo tanto, si reemplazamos estos valores, donde tenemos P barra sub 1 y P barra sub 2, vamos a obtener como resultado aproximadamente 0,022. Es decir que D, ahora sí, definitivamente el valor de D, la distancia, nuestro Z crítico, va a ser de 1,96 por 0,022. Y esto es igual a 0,043. Y este es el dato importante que nos va a determinar el intervalo de confianza. Nosotros sabemos que estamos en un 0,051 más menos 0,043. Este va a ser nuestro intervalo que nos va a decir en un 95% que dentro de este intervalo se encuentra el verdadero P sub 1 menos P sub 2, es decir, la verdadera diferencia que hay entre las votaciones de los hombres y las mujeres. Definamos entonces el intervalo que va a ir desde 0,008 hasta 0,094. Y así queda definido el intervalo que me va a decir en un 95% que, o de otra forma de decirlo, que con un 95% podemos afirmar que dentro de este intervalo de valores se encuentra la verdadera diferencia entre las votaciones de hombres y mujeres.